presentes. Aleluya. Jeremías 18 del 1 al 6 y diga conmigo: Señor, habla mi vida. Amén. Puede tomar sus asientos. Darío. Amén. La iglesia, el taller de Dios. Esta lectura que Jocelyn acaba de leer, quiero compartirla con ustedes bajo este tema, y lo voy a dividir en dos partes. El domingo que viene continúa la segunda parte porque es bastante extenso. Pero este pasaje bíblico que quiero compartir es importante porque revela el poder transformador de nuestro Dios. Ese pasaje revela el poder transformador de Dios, y para nosotros ser una vasija de valor tenemos que llegar al taller del Señor. Y Dios quiere hacer de nosotros vasijas de honra, vasijas de honra. Y Él ha decidido, y es su deseo, que vengamos a su taller. Y queremos que entendamos en esta tarde que el taller de Dios es la casa del Señor, el santuario, el templo. Es lo que conocemos como el taller de Dios para trabajar con cada uno de nosotros. Y todo comienza con una orden. El versículo 2 dice: levántate, búsquelo conmigo, el versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. La realidad es que nuestro Dios es omnisciente y omnipresente, y donde quiera se glorifica. Y donde quiera el Señor habla a nuestros corazones. De hecho, el salmista dice claramente: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Donde quiera la presencia de Dios está, y está presente. Él está en todo lugar. Y donde quiera que yo vaya, allí está la presencia del Señor. Pero por alguna razón, el Señor desea que nosotros como colectivamente, como pueblo de Dios, nos congreguemos. Y por alguna razón el Señor ha establecido un lugar de adoración para trabajar con cada uno de nosotros a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Él le da una orden al profeta y dice: levántate y vete a la casa del alfarero. Jeremías, uno de los profetas mayores, recibe una orden de parte del Señor: levántate y vete a la casa, y allí te haré oír mis palabras. Porque es en el taller del alfarero, entiéndase para efectos nuestros, la casa del Señor, la iglesia, el santuario, donde el Señor quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Él dice claramente: y allí te haré oír mis palabras. Hoy escuché muchos cultos. Los domingos ustedes saben que yo me dedico a escuchar diferentes servicios a través de las redes sociales, y todos tienen su peculiaridad y en todos me gozo. Pero sí tengo que admitir que muchos de ellos es más lo que se canta de lo que se predica o se enseña. Alabado sea el Señor. Y la razón primordial por la cual venimos a la casa del Señor, aparte de adorarle, es para escuchar su voz a través de su palabra. Él le dijo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces el profeta se levantó y fue a la casa del alfarero. Él fue a la casa del alfarero por dos razones. Número uno, porque conocía al alfarero.
y sabía dónde quedaba la casa del alfarero. Inmediatamente él fue a la casa del alfarero, porque él conoce al alfarero y conoce dónde está la casa del alfarero. ¿Y por qué eso es importante? Yo le respondo al Señor porque mi experiencia con el Señor ha sido tan real que yo conozco a mi Señor. Yo conozco a mi Dios. Yo sé cuando el Señor habla a mi vida y habla a mi corazón. Jeremías conocía la voz de Dios. Por eso fue que obedeció. Inmediatamente fue a la casa del alfarero, porque conoce al alfarero y conoce el lugar de reunión o el lugar de trabajo del Señor. Y cuando llega a la casa del alfarero, lo encuentra allí trabajando en una rueda. Entiéndase que la iglesia es la casa del alfarero, y allí Jeremías vio al alfarero trabajando en la rueda. De la misma manera que aquellos que venimos a la casa del Señor a escuchar su palabra y venimos con la disposición de escuchar la voz de Dios a través de su palabra y venimos a adorar al Señor, ¿qué encontramos en la casa de Dios? Encontramos en la casa de Dios el ambiente perfecto y preparado para ser transformados por el poder del Señor, y podemos percibir y podemos sentir que el Señor está en su santo templo trabajando en la rueda, en las diferentes vasijas. Cada vez que yo llego al santuario, yo siempre vengo dispuesto a adorar al Señor, a escuchar la voz de Dios y a que Él trate conmigo. Cuando yo llego a la casa de Dios, como vengo en esa actitud, yo puedo literalmente percibir lo que vio Jeremías, ver al maestro trabajando en la rueda. Alabado sea el Señor, porque el alfarero habla de Dios. El alfarero es una figura de Dios. Aleluya. Y el taller, la rueda, es el templo donde Él trabaja con cada uno de nosotros. Y cuando Dios trabaja, Él lo hace por su gracia, por amor y por su misericordia. Y Él quiere trabajar en nosotros para que nosotros seamos vasijas de honra. ¿Por qué es importante que seamos vasijas de honra? Porque en el momento que usted le dé el corazón al Señor, quien viene a morar en su vida es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso es que sus vasijas tienen que estar, aleluya, moldeadas por el Señor. Porque en su vida va a habitar la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. El Señor tiene que trabajar con nosotros porque es el Espíritu Santo quien va a morar en mí. Aleluya al Señor. Yo no he visto a nadie tomar un vaso que no esté limpio y tome agua de él. Aleluya. Usted cuando va a tomar agua o cualquier otra bebida, usted busca un recipiente que esté limpio. Usted no va a agarrar el primer frasco que vea o el primer vaso que vea todo sucio y ahí va a tomar agua. Si usted lo ve sucio, usted va y lo lava antes de echarle el líquido y tomárselo. ¿Por qué? Porque usted va a ingerir algún líquido y tiene que estar el vaso limpio. Pero haga de cuenta que el Señor tiene que trabajar en nosotros porque es el Espíritu Santo quien va a morar en nosotros. Aleluya. Y la humanidad piensa, y mucha gente piensa, que todos tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el corazón de aquellos que se han arrepentido y que le han dicho al Señor: Señor, perdóname por mis pecados, yo me arrepiento. Y en el momento el Espíritu Santo viene a ser morada en su vida. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué tiene que trabajar Dios con nosotros? Porque somos barro. Precisamente porque somos barro. Hay muchos que se creen muy y se les olvida
nosotros hemos sido formados del polvo. Claro, hay algunos que tenemos una forma más elegantiosa que otros, como dirían los mexicanos. Hay barros más finos que otros. Hay diferentes tipos de barro. El punto es que todos somos del mismo polvo y todos somos del mismo barro. Y de allí fuimos todos formados. Y para corroborar lo que estoy diciendo, si usted me acompaña a Isaías capítulo 64, versículo 8, la Biblia dice claramente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Un verso que confirma que somos barro y que fuimos formados por el Señor. Job 33, versículo 6 dice: de barro fui yo también formado. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y hay una escritura más que me gusta, Job capítulo 10, versículo 9. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. O sea que son escrituras que confirman que nosotros somos barro, que fuimos formados del polvo. Por lo tanto, Dios tiene que seguir trabajando en nosotros, porque nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo perfectos. Pero luego, por la entrada del pecado y por la caída del hombre por el pecado, la vasija se hizo añico, se rompió, y tenemos que volver a pasar por las manos del alfarero para ser restaurados. Por lo tanto, para ser restaurados tenemos que ir al taller del alfarero, y lo primero que tenemos que hacer es ser obedientes a la orden. Levántate, aleluya, y vete a casa del alfarero. Y son muchos los que no dan ese paso todavía. Esa es la orden del Señor. Son muchas las personas que dicen: yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que ir al santuario, yo no tengo que ir a la casa de Dios. Sí, les dije al principio que es cierto que el Señor está en todo lugar, y en todo lugar Él puede obrar en nosotros, porque Él es omnisciente y omnipresente. Él es Dios, pero Él desea, Él ha establecido que haya un lugar de reunión para Él trabajar con cada uno de nosotros. Aleluya. Él lo desea de esa manera. Entonces, y tenemos que obedecer. En el segundo punto que quiero discutir con ustedes es la obediencia. No simplemente hay una orden, sino que esa orden hay que obedecerla. La obediencia. Vaya al versículo 3 conmigo. Y descendí a casa del alfarero. La obediencia. Son muchos los que quieren cambios en su vida, pero no obedecen al mandato del Señor. Cuando el profeta Jeremías llegó a la casa del alfarero, lo encontró trabajando en la rueda. De la misma manera que vamos siempre a encontrar a Dios trabajando en nosotros en la rueda de la transformación y la regeneración. Aleluya. Es verdad que el pecado nos destruyó, pero aquí en la casa del Señor está el Espíritu Santo y hay palabra de Dios, y aquí está el Señor trabajando en nuestros corazones, trabajando en nuestra transformación y trabajando en nuestra regeneración. Pero hay que ser obediente. Hay que descender a la casa del Señor, hay que descender al taller, porque ese es el deseo del Señor. Hay unos cuantos textos que quisiera compartir con ustedes que confirman que es deseo de Dios que nosotros nos congreguemos y vayamos al taller del alfarero. El texto clásico es Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En el sermón de la semana que viene voy a hablar más en detalle las razones por las cuales Dios quiere que comulguemos con los demás hermanos. En la primera parte de hoy, en ese verso bíblico, les adelanto uno de los puntos. Y uno de los puntos es que el Señor quiere que nos congreguemos, porque como cuerpo del Señor nos podemos exhortar los unos a los otros. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando el apóstol, el escritor de Hebreo? El escritor está hablando de ese gran día que se acerca, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día se acerca. Cristo viene por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, tenemos que exhortarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, porque ese día se acerca. Aleluya. Ese día se acerca. Ir a la iglesia no nos hace más santos. Ir a la iglesia no nos hace más buenos. Ir a la iglesia no nos hace más salvos. Pero ir a la iglesia nos permite recibir su palabra, que nos va a ayudar a ser más sabios y más santos, pues es la palabra que recibimos la que nos va a transformar. Llegar al santuario no nos hace más santos ni más buenos, porque muchos pueden tener su cuerpo en el santuario pero la mente en otro lado. Son muchos los que van al lugar de reunión, el cuerpo está ahí pero la mente no. Por eso no nos hace más santos ni nos hace más buenos. Pero cuando venimos en la actitud de escuchar la voz de Dios, versículo 2, levántate, ve a la casa del alfarero y te haré oír mis palabras. Cuando venimos a la casa del Señor a escuchar su voz y a rendirle adoración, entonces sí, la palabra nos hará más santos y nos dará la sabiduría para seguir hacia adelante en el nombre poderoso del Señor. Salmo capítulo 27, versículo 4. Miren lo que dice la Biblia. El salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Fíjate cómo el salmista dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero vamos a darle la aplicación de acuerdo a nuestra realidad. Que esté yo en la casa del Señor todos los días que la iglesia se congrega en reunión de adoración. Si la iglesia se reúne una vez, 2 veces, 3 veces en semana, cada vez que la iglesia se reúna o el cuerpo se reúne a adorar al Señor, una cosa es demandada a Jehová, y esta buscaré, que cuando haya reunión yo pueda estar en la casa del Señor. El salmista es más directo y más fuerte cuando dice todos los días de mi vida. Porque está hablando de ¿qué? De un anhelo. Él está hablando de un anhelo. Y nuestro anhelo debe ser estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Hay expresiones que a mí me molestan cuando la oigo de creyentes. Yo he escuchado muchas expresiones como, por ejemplo,
que el culto fuera más temprano para salir de eso. Yo quisiera que el culto fuera más temprano para salir de eso y tener el resto del día para mí. Cuando uno escucha ese tipo de expresiones, esas expresiones deben de preocupar a uno. Porque cuando uno asume una actitud para salir de eso, para salir del paso, para ponchar, para cumplir, esas expresiones son buenas cuando se trata del trabajo o de algo que uno no tiene opciones. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, alabado sea el Señor, yo no puedo tratar los asuntos de Dios como para salir de eso. Porque si a esas vamos, eso es lo que debería de hacer el Señor con nosotros. Déjame salir de este. Cuando las iglesias tienen diferentes cultos, hay iglesias que tienen 3 cultos de acuerdo a la situación de cantidad de gente que tengan. Y uno va al culto que se ajuste a la realidad de uno, pero no con la intención mental de decir yo prefiero ir a este porque salgo del paso. Ese tipo de expresiones son peligrosas porque reflejan lo que hay en el corazón de la persona. El salmista dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Porque está hablando de un anhelo. Cantamos la alabanza: anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo conocerte, anhelo estar cerca de ti. Y cuando tenemos la oportunidad, como que el anhelo se quede en el aire. ¿Por qué el salmista quiere estar en la casa del Señor? Porque la Biblia dice en ese mismo verso bíblico: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El anhelo está en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ese debe ser nuestro anhelo. Venir a adorar al Señor, venir a glorificar al Señor, venir a escuchar la voz de Dios a través de su palabra y ser edificado. Quiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bring this one down. I heard a feedback. It's number 4. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Miren las palabras que usa el salmista. Miren qué bueno y qué delicioso. Me puse a meditar esa palabra delicioso mientras estudiaba el sermón. Aleluya. Y me puse a meditar un rato en esa palabra. Cuando algo causa delicia en uno lo anhela una y otra vez. Cuando produce delicia en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro paladar, uno lo desea una y otra vez. El salmista dice: cuán bueno y cuán delicioso. Él usa expresiones donde describe el deseo de estar en la casa del Señor, porque estar en la presencia de Dios produce en él sentimientos y sensación de delicia, de gozo, de alegría y de gozarse en su presencia. Y dice más, dice: habitar los hermanos juntos en armonía.
salmista amaba al Señor, porque son muchos los que vienen a la casa de Dios, pero no quisieran encontrarse con fulano y sutano. Ojalá el hermano o la hermana no vengan al culto para no tener que verlos. ¿Dónde está la delicia? Yo le envié un texto a los hermanos donde decía, los invitaba a la casa del Señor hoy, y los que no puedan estar lo pueden ver por la red social, por la situación en la que vivimos, pero prefiero verles, porque créanme que cada domingo para mí es una bendición venir a ver a mis hermanos en Cristo y gozarme con ellos. Alabado sea el Señor. Es bueno y es delicioso habitar juntos en armonía. Por eso es que el Señor quiere que nos congreguemos, para que yo tenga que habitar con mis hermanos en la fe, porque en el taller es que Él va a trabajar conmigo. ¿Está bien? Aquí me tengo que codear y que encontrar con aquellos que posiblemente por alguna razón no tolero o no puedo ver. Pues el Señor me trae aquí para trabajar conmigo. Yo le he dicho a muchos pastores, colegas, cuando me dicen, ay, por fin se me fue ese hermano de la iglesia que tanto dolor de cabeza me daba. Y yo le digo, pues el Señor te va a enviar otro, igual o peor. Alabado sea el Señor. Es necesario tener personas difíciles alrededor tuyo para que el Señor moldee tu carácter. ¿Cómo yo sé cuánto yo he crecido y cómo yo sé cuánto yo he madurado en el Señor? Cuando, por ejemplo, puedo mirar a Freddy y decirle te amo en el Señor, aun cuando me dan ganas de cocotarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quieres que el Señor moldee tu carácter? En la casa del Señor, habitando con mis hermanos de diferentes maneras de pensar y de ser, allí el Señor moldea tu carácter. Es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Este versículo bíblico tenemos que compartirlo un poquito más en nuestras redes sociales, porque este versículo bíblico ataca fuertemente el racismo en el que estamos viviendo. Habitar los hermanos juntos en armonía. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él vio al pueblo venir de toda lengua, tribu, nación. El pueblo del Señor es un solo pueblo. Alabado sea el Señor. Un pueblo de toda nación, tribu, lenguaje, idioma. Es un solo pueblo. Les decía los otros días que cuando venimos a los pies de Cristo, ya mi nacionalidad pasa a un segundo plano. Ahora yo soy ciudadano del cielo. Alabado sea el Señor. Sí, me siento orgulloso de ser boricua, pero por encima de ser boricua me enorgullece mejor ser, aleluya, parte del cuerpo de Jesucristo, parte de la ciudadanía celestial con mis hermanos en Cristo. Pesa más en mí el amor por el Señor. Pesa más en mí ser parte del cuerpo de Cristo que ser parte de una nación tal. Si usted va al versículo 3 del capítulo 133 del que acabamos de leer, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el taller del Señor, que es la iglesia, dice el versículo 3: porque allí en el taller del alfarero envía el Señor bendición
y vida eterna. Pero ¿qué sucede? Que nosotros confundimos la bendición con asuntos materiales. Los asuntos materiales pueden ser extensiones de la bendición del Señor. Ay, qué bendición que el Señor me dio una camioneta, me dio una casa, me dio un buen trabajo, me ha dado salud. Eso es parte de la bendición, es la extensión de la bendición. Pero de la bendición que habla el salmista, que está en la casa de Jehová, es de la bendición de la salvación, es la bendición de la vida abundante en Cristo Jesús. Habla de la bendición de salvación, de vida eterna. Esa es la bendición que habla el salmista. Por eso Él quiere que vayamos al taller del alfarero. Pero hay un salmo más, el Salmo capítulo 100, versículo 4, que es un salmo bien famoso, porque es el salmo que más se lee cuando se comienza un culto en la mayoría de las iglesias. Pero el versículo 4 es el que me llama la atención, de acuerdo a lo que estamos hablando en esta tarde, del taller del alfarero, la casa del Señor. El versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. El Señor quiere que vengamos al taller del alfarero. ¿Cómo? Con acciones de gracia. ¿Cuántos en el santuario con sus manos levantadas pueden decir: yo estoy aquí agradecido del Señor? Yo estoy agradecido del Señor. Aleluya. Yo he llegado al santuario con acciones de gracia. Yo estoy aquí porque estoy agradecido de que el Señor me haya salvado, me haya dado vida eterna y haya extendido su bendición en mi vida. He llegado con acciones de gracia. He llegado por sus atrios con alabanza. El Señor desea que vengamos al taller del alfarero para tratar con nuestro carácter. No importa que usted esté enojado, venga al taller del alfarero. Muchos no van a llegar alabando al Señor al taller del alfarero. Muchos llegan al taller del alfarero agarrados de las greñas, discutiendo, peleando. Yo ni quería venir al culto hoy. Son muchos los que llegan no con acciones de alabanza, son muchos los que llegan con otro tipo de actitud. Pero cuando el Señor transforma a uno, eventualmente eso va cambiando. Ya uno no llega al santuario enojado. Ya uno llega al santuario alabando al Señor y con deseos de llegar a tiempo para adorar al Señor. Dice: entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Y el versículo 5 dice: porque Jehová es bueno. ¿Usted ve la razón por la cual el Señor quiere que vengamos al taller del alfarero, a la casa del Señor? Y Él quiere que vengamos con acción de gracias, con alabanza, a adorarle, porque Él es bueno. Y nosotros en obediencia vamos a descender a la casa del alfarero, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Son versículos clave que nos motivan y nos invitan a llegar a la casa del Señor. Pero hay algo más. Muchos dirán: ¿y qué hago ahora con el distanciamiento social, pastor? Las cosas han cambiado. Bueno, el distanciamiento social ante la pandemia y la situación que estamos viviendo es vital y es necesario. En otras palabras, hay situaciones particulares
que son necesarias cumplir. Y un ejemplo de eso lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 13, versículos del 45 al 46. No lo voy a leer, pero Levítico 13 del 45 al 46 nos da un ejemplo clásico de lo importante que es en ciertas situaciones mantener distancia. No hay pecado en ello, es necesario. Y Levítico habla de los leprosos. Levítico establece específicamente cómo un leproso debe ser tratado. Primero va ante el sacerdote diagnostica qué tipo de lepra tiene y la recomendación es que lo declaran inmundo y lo alejan de la sociedad. Y se tiene que ir a vivir al desierto o al campo, se tiene que alejar de la ciudad. Si se sana, que la mayoría no se sanan, pero si se sana, entonces se tiene que presentar al sacerdote y el sacerdote lo tiene que examinar e integrarlo nuevamente a la sociedad. O sea que ese versículo bíblico nos declara que cuando hay situaciones particulares uno tiene que establecer un distanciamiento. Y ahora mismo estamos en medio de una pandemia terrible que está afectando el mundo entero. Nosotros aquí los de Houston nos estamos convirtiendo ya casi en el epicentro. Lo que fue Nueva York hace unos meses atrás, ahora se está convirtiendo Houston. El sistema de salud en Houston está a punto de colapsar. Hay 4 ciudades de Texas que están en alto riesgo. Estamos en zona roja: Austin, San Antonio, Dallas y Houston. Y de esas 4 mencionadas, el peor de todo es Houston, donde nosotros estamos. Ya casi no hay camas en los hospitales, casi no hay ventiladores, estamos en zona roja, estamos en alto peligro aquí en nuestra ciudad. Y eso lo podemos entender. Hemos leído que hay situaciones particulares donde uno no puede exponerse, pero también la Biblia provee para ello. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Si hay alguna persona que ya sea de la iglesia que sea, o de la ciudad o el país que sea que nos estén viendo, si usted está en una situación difícil, usted no se siente bien de salud, quédese. Pero eso no es una excusa para congregarnos como iglesia, porque Mateo 18:20 dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, usted se puede en su casa congregarse con su familia y escuchar un servicio, congregarse en el nombre del Señor, y allí está el Señor en medio de ellos. Haga de donde usted esté el taller del alfarero. No hay excusa para no reunirnos como pueblo a adorar al Señor. El Señor desea que nos reunamos como iglesia. Es su deseo, lo acabamos de ver en muchas escrituras. Pero cuando hay situaciones particulares, nos tenemos que reunir. En uno de los evangelios habían 10 leprosos juntos. Los 10 fueron sanados y uno solo regresó agradecido. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Pero hay algo más. Usted puede ver una iglesia con 1000 personas en el santuario sentadas, y posiblemente congregados hayan 2 o 3. Los otros 900 están con la mente sepa Dios dónde. Yo he visto muchos templos llenos, pero a juzgar por el testimonio parece que se congregaron solamente 4 o 5.
¿Cómo yo sé que alguien ha sido transformado por el poder de Dios? Por su testimonio. La Biblia es clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso pasa en todos los fines, para que me entiendan. Yo he trabajado en compañías y en escuelas donde hay muchos empleados, pero siempre el resto lo dan 2 o 3. Los demás se recuestan de los otros. Y yo sé de lo que estoy hablando porque yo fui director de escuela. He trabajado como supervisor y sé cuando puedo tener un empleado, muchos empleados, pero no todos dan el grado. Pues aplica el mismo principio en las cosas del Señor. Son muchos los que se congregan, pero yo no sé si todos se congregan en su nombre, que es distinto. Donde quiera nos podemos congregar como pueblo del Señor, pero tenemos que congregarnos en su nombre para que su presencia se haga evidente y su palabra sea ministrada. No hay excusa para no congregarnos a adorar al Señor. Antes de que se terminara la cuarentena, muchas familias se congregaban en la sala y sacaban fotos y me las enviaban. O me lo decían. Y veíamos a algunos hermanos en la sala, toda la familia completa, y mi hermosa cara en el televisor de la familia, escuchando el culto. Y ahí estaban escuchando la palabra de Dios y viéndome pelear con Darío. Y ahí estaban congregados, adorando al Señor. Donde quiera que nos reunimos como pueblo, 2 o 3, en su nombre, allí está el Señor. Porque es deseo de Dios que nos congreguemos. No nos hagamos los tontos. Son muchos los que dicen, no, yo sustituyo una cosa por la otra. Lo que usted piense es su problema. Lo que dice Dios en su palabra es lo que vale. Y el Señor dice y ha dicho que Él desea que nos reunamos en su casa, que nos congreguemos como pueblo. ¿Por qué? Porque hay un propósito de llegar a la casa del alfarero. O sea, hay propósito personal, individual y colectivo cuando nos reunimos. Y los voy a tocar rapidito algunos de ellos. El alfarero, antes de llevar el barro a la rueda, somete al barro a un proceso. De hecho, la palabrita propósito y proceso están muy de moda hoy en día. ¿Cuántos la han escuchado? Hoy todo el mundo usa la palabra propósito y proceso. Está muy de moda esa palabrita. Pero si la gente realmente entendiese lo que es el propósito y el proceso de Dios, tal vez dejarían de usarlo un poco. El alfarero, antes de llevar el barro a la rueda, lo somete a un proceso. Porque el propósito de Dios es someternos a nosotros a un proceso. No a mi propósito, y el proceso no va a ser como yo quiero. Es su propósito y va a ser el proceso que Él ha decidido usar. El COVID-19 o la pandemia del coronavirus significa algo diferente para las personas. Porque el COVID-19 para muchos puede significar juicio y castigo. Para otros puede significar un proceso por el que el Señor nos está permitiendo pasar. Para efectos míos, yo quiero pensar que esta situación que estamos viviendo
Es propósito del Señor para trabajar conmigo. Pero muchos saben que para usted se puede que signifique castigo. Esto es una situación que el Señor ha permitido, pero tiene diferentes razones. No necesariamente juicio. Para muchos puede que sea juicio. Hay creyentes que el Señor se los ha llevado con esta pandemia, porque para ellos, si estos días no fuesen acordados, ¿qué hubiese sido de sus almas? Hay creyentes que el Señor se los llevó porque tenía que llevárselos, y hay otros que el Señor ha mantenido vivo. ¿Sabe por qué la gente se asustan? Porque cuando alguien es contagiado, lo primero que piensa es: me voy a morir. Hay muchas cosas que yo no he resuelto en la vida. Ese es el miedo que tienen. Porque hay cosas que no han resuelto. Aleluya. Pero los creyentes, aquellos que han entendido el propósito y el proceso de Dios, no tienen que temer. Un verdadero creyente, como prediqué la semana pasada, entiende que Dios tiene propósito y nos pasa por un proceso para moldear nuestras vidas, nuestros carácter, y así nosotros lo aceptamos y así nosotros lo entendemos con resignación, porque el Señor tiene el control de todo. Pero son muchos los que hablan de propósito y de proceso, pero no lo entienden. No lo entienden. Porque lo primero que hace el alfarero cuando pone el barro, antes de llevar el barro a la rueda, lo primero que hace el alfarero, y yo no soy un experto en alfarería porque yo no lo soy, pero algo yo he leído y algo yo he estudiado, y lo primero que hace el alfarero es de alguna manera someter ese barro, y lo hace de manera bien particular. Y el Señor es quien elige, es lo primero que tenemos que entender. El Señor es quien elige. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Si ustedes están aquí en el santuario, están aquí porque el Señor los eligió. El Señor los escogió y les ha dado ese privilegio. Y eso es lo primero que hace el alfarero: elegir. Elegir. Y cuando elige el barro, entonces comienza el proceso de darle calor, de amasar, de golpearlo. Ahí empieza ese proceso. Un proceso doloroso, porque él tiene que descomponer ese barro. El alfarero tiene que descomponer ese barro. Y cuando el barro comienza a experimentar vergüenza, y cuando el barro comienza a experimentar que sin el Señor no es nadie, entonces comienza a darnos forma. Él tiene que descomponer primero el barro. Mientras tú te creas bueno, Dios no va a descomponer tu vida. Porque son muchos los que me escuchan y me ven, que ellos piensan que son buenos. No, yo no tengo que ir a la casa del Señor porque yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie. Yo nunca he robado, yo nunca he hecho muchas de las cosas que la gente entiende que son, de hecho son malas. Pero como no han cometido delitos que los lleve detrás de una reja, ellos piensan que son buenos. Ellos dicen: yo no tengo que ir a la casa de Dios porque yo soy bueno. Nunca el Señor te va a descomponer para formarte nuevamente mientras te creas que eres bueno. El Señor comenzó a obrar en mí y en nosotros cuando comenzamos a experimentar vergüenza.
cuando pude entender que yo soy un barro dañado y destruido por el pecado, entonces el Señor empieza a obrar en mí. El Señor quiere descomponer a aquellos que están conscientes, que se avergüenzan de su condición de vida. Pero son millones los que piensan que son buenos, cuando el mismo Jesús dijo en una ocasión: bueno no hay ni uno, solo mi Padre que está en los cielos. Solo mi Padre que está en los cielos es bueno. Y son muchos los que se creen buenos y no sienten vergüenza por su estilo de vida, y por eso no pueden confesar. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y para yo poder confesar que Jesús es el Señor, yo tengo que sentir vergüenza de mi estilo de vida. Y si yo siento vergüenza de mi estilo de vida, entonces el Señor comienza a descomponerme. Y cuando comienza a descomponerme, lo otro que Él va a hacer es suavizarme. Porque qué duros somos los seres humanos. Y para suavizarnos el Señor, por eso es que Él tiene que tomar el barro, golpearlo, pisotearlo, darle de puños para ablandarlo. Yo no sé de barro, pero yo he visto cómo lo hacen. Dan el barro y le dan de puño y lo pasan encima y lo amasan y le dan duro para suavizarlo. Hay que descomponerlo y hay que suavizarlo. Ese es el proceso. El proceso. Y el Señor tiene que aplicar ese proceso a nuestras vidas. Por lo tanto, si tú entiendes que tu vida está, si te sientes de esa manera, como que te están dando duro para moldear tu carácter, no te quejes y dale gracias al Señor. Hay gente que ve la tempestad y no se hincan. Por eso tienen que seguir en el proceso, porque son duros. El Señor los quiere suavizar, pero ellos quieren que el proceso sea como ellos piensan. El proceso es como el Señor desea que sea ese proceso. ¿Qué proceso está el Señor usando contigo? Yo no sé. Pero el proceso del Señor siempre es fuerte y es duro. Porque es de la única manera que te puede suavizar, es de la única manera que te puede ablandar. Mientras quede un ápice de dureza en nosotros, Él va a seguir tratando de suavizarnos. Mientras yo me crea duro y fuerte, Él va a seguir ablandándome. Pues yo tengo que aprender a depender del Señor. Dice la Biblia claramente, mira lo que dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Es el Señor el que va a obrar en mí, pero soy yo el que quiero ponerle condiciones a Dios. Señor, esta es mi situación, Señor, esta es mi necesidad, pero yo quiero que tú obres de esta manera. O sea, yo le quiero ponerle condiciones al Señor, pero es que de cuando acá yo le pongo condiciones a Dios. El Señor es el que establece el propósito y el proceso por el cual yo voy a pasar. Y este COVID-19 ha traído 3 tipos de mensajes. Para el mundo entero es una voz de alerta, que la mayoría no la están escuchando. Para el mundo es voz de alerta. Dice la Biblia claramente, Mateo capítulo 24, y en los postreros tiempos vendrán plagas. Es una voz de alerta para la humanidad. Yo espero que reflexionen y mediten. Es una voz de alerta. Pero a nivel personal,
para muchos es un propósito, es un proceso. Es un proceso. Porque este COVID ha sacado la desesperación de la gente. Las cosas que tenía pendiente por hacer este año, esta pandemia me ha atrasado. Me cortó el tiempo. Me cortó privilegios y oportunidades. Yo pensaba este año graduarme y se me fueron las esperanzas de graduarme. Yo esperaba hacer esto, aquello, tantas cosas que se le viene a la mente a los seres humanos que querían hacer. Y llegó de repente, de la nada, nadie lo sabía. ¡Pum! Una plaga que paralizó la humanidad completa. Y no es solo un mensaje para la unidad, a nivel individual es un proceso. La diferencia es, número 3, que muchos lo ven como propósito de Dios, pero son muchos los que no han entendido que las cosas son como Dios decide que sean. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Óigame bien, que ni una hoja del árbol se mueve si no es con el poder del Señor. Sí, yo sé que hay mucha confusión. Sí, lo sé. Yo sé que hay muchos líderes que dicen: declara esta palabra y declara esta otra palabra y nada te va a ocurrir. Pues yo temo decirte lo contrario. No importa lo que tú declares, no importa lo que te manden a declarar, nada va a detener el reloj de Dios. El reloj de Dios tiene un tiempo y un cumplimiento, y se va a cumplir en el tiempo establecido por el Señor, y punto. No te estoy desanimando, no. Lo que quiero es que entiendan que Dios tiene un propósito y un proceso, pero es el propósito de Él y el proceso de Él, y soy yo que me tengo que ajustar a su voluntad y no Él a mí. Porque esto va a terminar cuando Él decida que termine. Porque Él es el Señor. ¿Qué puedo hacer yo? Pues la humanidad dice esto. La humanidad dice: minimiza los riesgos. Pues yo digo otra cosa: minimiza los riesgos y escóndete en el taller del alfarero. Es la palabra de Dios. Yo hago mi parte y lo demás lo dejo en las manos del Señor. Yo me cuido, yo me protejo, yo me hago todo lo que tenga que hacer de mi parte para no exponerme, y lo demás lo dejo en las manos de Dios. Porque por mucho que me cuide y me quiera proteger, igual si me toca, me va a tocar. Pero que si me toca, que no sea por irresponsable, sino que sea porque el Señor lo ha permitido para pasarme por un proceso. Él es el que sabe. Si yo no entiendo eso, yo no voy a poder vivir. Porque total, de acuerdo a lo que dice la Biblia, algún día moriremos, y después de la muerte, el juicio. No te asustes por el COVID. Igual te da un infarto, igual te caes y te descalabras. No te asustes. Mejor entiende. En vez de asustarte, mejor entiende que hay un propósito y un proceso. Y de algo
te está guardando el Señor. ¿Por qué cuestionar al Señor si el Señor tiene todo perfectamente diseñado? Ya voy a terminar. Después que Él suaviza el barro, entonces comienza a darle forma. Y para darle forma le tiene que añadir agua, aceite, para mantenerlo flexible. Lo repito. Para darle forma le tiene que añadir agua y aceite para mantenerlo como flexible. Dos cosas usa el alfarero y dos cosas usa el Señor para mantenerlo, para mantenernos flexible. Pero que muchos cristianos hay duros, inflexibles, porque lo que usa el Señor para mantenernos flexibles es su palabra y su Espíritu Santo. Pero si usted no se congrega, donde hayan 2 o 3 unidos en su nombre, yo espero que hayan muchos en diferentes estados y naciones congregados escuchando el sermón ahora. Congregados en el santuario o en su casa, congregados escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te hace flexible y sensible a la voz de Dios. Pero eso usa el alfarero, su palabra. Las alabanzas son bonitas y son buenas. Hoy la hermana Mayra nos deleitó con su hermosa voz, con 2 alabanzas que me opacaron a mí. Qué hermosas alabanzas. Y el Señor las recibe. Pero lo que te hace flexible es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así que el alfarero pone el barro en la rueda y comienza a girarla para darle forma y diseño. Y esa rueda nos habla de los cultos de adoración, de la oración habitual, de la lectura bíblica diaria y de esos momentos cuando Dios nos tiene girando y girando y nosotros no entendemos por qué. Pues el Señor quiere que vengas a la taller del alfarero para ponerte en la rueda, y para darte forma y diseño Él tiene que montarte en la rueda y te va a poner a girar para trabajar contigo. Hay algunos que la velocidad de la rueda no ha bajado, al contrario tiene que aumentar más, y aún así no entienden. Y está a punto de romperse el millaje y ahí tienen que seguir el Señor porque no entienden. No entienden. Es necesario estar en la rueda del alfarero. Deja que te dé vuelta el Señor ahí, te dé forma y diseño. Déjalo. Deja al Señor obrar. Es mejor estar en las manos del Señor, en la rueda, que fuera de su voluntad. Concluyo. Para cada persona, Dios tiene una rueda. Tiene una rueda para los laicos de la iglesia, pero también tiene una rueda para el pastor.
Para cada uno Dios tiene una rueda. La pregunta es, ¿sobre qué rueda te tiene Dios girando? Él nunca va a dejar de formarte y de diseñarte. Y cada uno tenemos una rueda. El problema es que hay algunos que se mantienen en la misma rueda durante mucho tiempo. Y Él quiere cambiarte a una rueda para darte otro tipo de diseño. Pero todavía no puedo sacar a este hermano de esta rueda para ponerlo en esta para darle otro diseño, porque sigue batallando con lo mismo año tras año. Hay gente que llevan años en la misma rueda y de ahí no salen para otra, para un diseño mejor. Quien da forma y diseño es el Señor, pero te va a mantener girando en la misma rueda hasta que superes. Eso es lo que diría el mundo: nunca saco el pie del plato. Hay gente que tropieza con la misma piedra una y otra vez. Se mantienen en la misma rueda. Hace un tiempo atrás les decía que yo me alegro mucho cuando veo una persona que hay años que no veo. Y cuando la veo y le pregunto, ¿cómo tú estás? Para mí es una bendición ver que se haya movido de una rueda a otra y no que esté en la misma. ¿Se imaginan? Yo me convertí a Cristo cuando tenía 10 años de edad. Y se imaginan que me encuentre con alguien que se haya convertido al mismo tiempo que yo y que me vea 30 años, 40 años después y me pregunte, ¿y cómo tú estás? Y que para sorpresa de él me encuentre en la misma rueda. El apóstol Pablo le decía a los de Corintios: todavía están tomando leche en vez de estar comiendo sólido. Por eso es que estás en la misma rueda. Hay muchos que están ahí girando en lo mismo porque no entienden el propósito ni el proceso. Pues ahí te vas a quedar chocando con la misma piedra y dando vueltas en el mismo lugar hasta que entiendas que hay un propósito y un proceso de parte de Dios para tu vida, que Él sabe cuál es, y que si tú lo entiendes y te sometes, vas a crecer, vas a madurar y Él te va a dar otro diseño. Pregunto otra vez: ¿sobre qué rueda te tiene Dios girando?